Hola y bienvenidos a un video más. Hoy hablaremos acerca de las variables. Un adecuado manejo de las variables, tanto de su clasificación como de su operacionalización, nos asegurará el éxito de la investigación. Así que nos enfocaremos en 3 puntos principales que te convertirán en todo un experto en la materia. Hablaremos de la definición, clasificación y operacionalización. Te recomiendo que olvides todo lo que has leído y deja tu mente en blanco para este video. Tómate tu tiempo y velo con atención. Vamos a desmenuzar cada parte del tema para no dejar dudas. Pero si tienes alguna pregunta, házmela saber en los comentarios. Iniciaremos con la definición. En matemáticas, una variable es una magnitud que puede tener cualquier valor entre los comprendidos en un conjunto, y en estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Existe un mundo de clasificaciones tan diferentes entre sí que lo único que logran es confundirnos, y en realidad no tienen ninguna utilidad práctica al momento de realizar tu investigación. Por lo tanto, nosotros hablaremos únicamente de 2 clasificaciones, por su naturaleza o por su unidad de medida. Por su naturaleza o por su propósito en la investigación, se va a dividir en 3 principalmente: la variable dependiente, la variable independiente y la variable interviniente o confusora. La dependiente representa el efecto o el resultado de nuestra investigación. La variable independiente expresa la causa que produce el efecto o resultado. Y por último, la variable interviniente o confusora señala los factores o elementos que pueden hacer variar los resultados. Por otra parte, clasificaremos por su unidad de medida. Esta se clasifica en 2, cualitativa o cuantitativa. La cualitativa no se puede hacer operaciones algebraicas, y en la cuantitativa sí podemos hacer operaciones algebraicas. La cualitativa se divide en nominal u ordinal. La nominal nos va a clasificar. Como indica la variable, será nominal. Le pondremos un nombre. Un ejemplo de la variable cualitativa nominal sería el género, hombre o mujer. Al ponerle el nombre de hombre, descartaríamos la otra opción, que sería mujer. La otra clasificación cualitativa es ordinal. Ahí pondremos un valor jerárquico. Un ejemplo de esta variable sería grado académico. Primer grado de primaria, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, así consecutivamente. Por otra parte, están las variables cuantitativas, la cual se divide en continuas o discretas. Las continuas nos van a servir para medir y las discretas para contar. Empezaremos con las discretas. Cuando queremos utilizar un valor numérico que no tiene números entre uno y otro, necesitaremos utilizar las discretas. Por ejemplo, el contar el número de hijos que tiene una persona. No podemos tener 1 hijo y medio o 2 hijos y medio. En este caso sería un número concreto: 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Por otra parte están las continuas, las cuales nos servirán para medir. En este caso sí podemos tener valores entre un número y otro. Por ejemplo, la estatura. Uno puede medir 2 metros y otro puede medir 1,85, pero existen centímetros entre un valor y otro valor de las opciones. Otro ejemplo de las continuas sería la edad. Independientemente de la edad que tengamos, existe la posibilidad de tener divisiones entre estos números. Por ejemplo, 30 años y una persona puede tener 30 años, 2 meses, 3 meses, etc. Ahora veremos la operacionalización de las variables.
La adecuada operacionalización de las variables nos va a dar la información necesaria para realizar nuestra base de datos sin necesidad de agregar o quitar nada en el camino. También asegurará no desviarnos y perdernos al momento de realizar el trabajo de campo. Para entender mejor qué es la operacionalización de la variable, utilizaremos un ejemplo que todos conocemos. Este ejemplo es el agua. El agua puede estar en 3 estados de la materia. Puede ser líquido, sólido o gaseoso. Sin embargo, sigue siendo agua, la cual sería nuestra variable. Entonces, ¿cómo podríamos medir o cuantificar esa agua? Si se encuentra en estado líquido, nuestras mediciones serían en líquidos. Si fuera en estado sólido, en kilos. O si fuera gas, en PSI. ¿De qué otra manera podríamos medir el agua? ¿En metros cúbicos? ¿En pascales? ¿En newton? Déjenlo en la sección de comentarios. Esa es la magia de la operacionalización de las variables. Va a depender de cuál sea tu objetivo y la forma más fácil y correcta de medir tu variable para llegar a cumplirlos. En este caso, podríamos utilizar litros, kilos, unidad de volumen, etc. Va a depender de qué sea lo que estás buscando. Vamos a realizar un ejemplo para operacionalizar nuestras variables. Utilizaremos la siguiente hipótesis. El consumo de comida chatarra incrementa el riesgo de obesidad. Ahí podemos detectar la variable dependiente que será el resultado, o sea, la obesidad. Y por otra parte está la variable independiente, la cual sería la comida chatarra. Lo primero que tenemos que hacer es la definición de nuestras variables. Vamos a definir la variable dependiente, la variable independiente. Recuerda, debemos buscar definiciones validadas. No se trata de poner lo que yo creo que significan las cosas. Iniciemos con la variable dependiente, la cual, en base al ejemplo de la hipótesis que tenemos, sería la obesidad. Aquí tenemos la definición de obesidad según la OMS. Después haremos la definición de la variable independiente, que en este caso fue la comida chatarra. Y por último, para poner un ejemplo, utilizaremos una variable interviniente, la cual sería la edad. Vamos a proceder a realizar la tabla de operacionalización de las variables. Podemos ver que tenemos varias columnas, como nombre de la variable, tipo de variable, escala de medición, estadístico e indicador. Este es un ejemplo que yo utilizo mucho y se los voy a explicar. Iniciamos con la primera variable que detectamos que es obesidad, tipo dependiente, escala cualitativa. De ahí nos brincaríamos al indicador para saber si va a ser nominal u ordinal. En este caso manejaremos 2 opciones, obesidad presente y obesidad ausente, o un simple sí y no. Por lo tanto, nuestra variable sería nominal y dicotómica debido a que tenemos únicamente 2 opciones. Después nos iríamos a la cuarta columna, la cual nos habla de qué estadístico vamos a utilizar. En este caso, por la hipótesis que mencionamos, sería un riesgo relativo. Y también vamos a sacar porcentajes y chi cuadrada. Vamos a ver ahora la variable independiente, la cual detectamos que era en nuestra hipótesis el consumo de comida chatarra. Iniciaríamos la tabla con el nombre consumo de comida chatarra como variable. ¿Qué tipo sería? Independiente. ¿Qué escala? Cualitativa. Nos brincamos a la última columna para ver qué indicador. Vamos a hacer nuevamente la opción de sí o no. Por lo tanto, sería una escala cualitativa nominal dicotómica. ¿Y qué tipo de prueba estadística vamos a utilizar? Riesgo relativo, porcentajes y chi cuadrada. Hasta ahí tenemos nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente operacionalizadas. ¿Qué es lo que nos va a decir este cuadro? Que vamos a sacar el riesgo relativo. Por lo tanto, vamos a poder cumplir la hipótesis que teníamos en un principio. Pero ¿de qué otra manera puedo operacionalizar estas variables? Como en el ejemplo del agua, puede ser líquida, sólida o gaseosa. Podemos poner nuevamente la comida chatarra, pero en este caso pondremos qué cantidad de consumo diario. Nombre de variable sería consumo diario de comida chatarra. ¿Qué tipo sería? Nuevamente, independiente. ¿Qué escala?
En este caso que vamos a utilizar número sería cuantitativa. Nos brincamos a la última columna y el indicador que vamos a utilizar sería número de kilocalorías consumidas por día. Entonces, estamos hablando que sería una escala cuantitativa continua. Ahora nos vamos a la columna de prueba estadística. ¿Qué prueba estadística podemos hacer con este indicador? Le pondremos una media y mediana. Vamos ahora con las variables intervinientes. Para poder obtener la variable de obesidad, quedamos que necesitamos tener dos variables, peso y talla. Estas variables se prestan mucho para la manera de operacionalizarlas. Empezaremos con el peso. Tipo interviniente. Escala iniciaremos de manera cuantitativa. Nos brincamos a la última columna. ¿Y qué indicador vamos a utilizar? Peso en kilos con gramos. Por lo tanto, ese indicador nos habla de una escala cuantitativa continua. ¿Y qué estadística podemos utilizar? Podemos poner media, mediana, desviación estándar y vamos poniendo una t-de-Student pareada o Wilcoxon o una t-de-Student independiente con su contraparte U de Matt-Whitney. Recuerda que el indicador y la escala de la variable nos va a decir qué tipo de prueba estadística podemos utilizar. Ve el video de pruebas estadísticas para resolver tus dudas de cuáles puedes y no puedes utilizar en tu estudio de investigación. Hagamos que esta comunidad crezca. Suscríbete y comparte. La siguiente variable será la talla, para poder sacar la obesidad. En este caso la talla también sería de tipo interviniente. ¿Qué escala utilizaríamos? Cuantitativa. ¿Cuál sería el indicador? Estatura en centímetros. Por lo tanto, estamos hablando de una variable cuantitativa continua. ¿Y qué estadístico vamos a utilizar? Media o mediana. Al tener estas dos variables, peso y talla, podemos tener la variable de índice de masa corporal. Vamos a hacer la operacionalización de esta variable. El nombre sería peso-índice de masa corporal, por decir algo. ¿Qué tipo de variable sería? Interviniente. ¿Qué escala? Cuantitativa, a través del indicador del valor del índice de masa corporal. Por lo tanto, sería una cuantitativa continua. Y la estadística que vamos a utilizar sería nuevamente media o mediana. Pero el índice de masa corporal también lo podemos operacionalizar de manera cualitativa. Recuerden el ejemplo, líquido o sólido. En este caso, el nombre de la variable sería índice de masa corporal. ¿Qué tipo de variable sería? Sigue siendo interviniente. ¿Qué escala? En esta ocasión será cualitativa. ¿A través de qué indicador? Lo que nos dice el índice de masa corporal. Desnutrición, normal, sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, estamos poniendo un orden jerárquico en este indicador. Por lo tanto, sería una variable cualitativa ordinal. ¿Y qué estadística podríamos utilizar? Por ejemplo, porcentajes y chi cuadrada. Otra variable que podríamos obtener con los datos que ya tenemos sería la superficie corporal. Va a ser una variable de tipo interviniente y sería en este caso cuantitativa. ¿Qué indicador utilizaríamos? Metros cuadrados, lo cual sería cuantitativo continuo. Y el estadístico que vamos a medir, nuevamente media o mediana. Y para terminar con el ejemplo, la que habíamos puesto, edad, la cual será de tipo interviniente, escala cuantitativa, con un indicador a través de años cumplidos, por lo tanto será cuantitativa continua. Y el estadístico que podemos utilizar será media y mediana. Este es el cuadro de operacionalización de variables que yo te recomiendo utilizar, debido a que al momento de hacer tu base de datos, lo único que tendrás que hacer es revisar este cuadro para sacar cada variable con su medición y su prueba estadística. Esto te va a facilitar el trabajo y al momento de llevarlo al campo, no tendrás esa duda de qué tenías que hacer con cada una de las variables. Así que recapitulemos un poco este tema. Lo primero que debes de hacer es la definición de la variable que vas a utilizar. Recuerda que debe de estar sustentada en alguna bibliografía. Número 2, la clasificación.
Por su naturaleza, tienes que identificar la variable dependiente, la variable independiente y las variables intervinientes o confusoras. Por su unidad de medida, se va a dividir en cualitativa o cuantitativa. Recuerda, la cualitativa mide cualidades y la cuantitativa medidas o números. La cualitativa la vamos a dividir en nominal, la cual nos asignará un nombre, por así decirlo, y en ordinales, la cual ordenará de manera jerárquica. Y por otra parte, las cuantitativas las dividiremos en continuas o discretas. Las continuas que tienen números secuenciados, 1, 1.1, 1.2 o 1 kilo con 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, etc. Y por otro lado, las discretas, que nos van a ayudar a contar 1, 2, 3, 4, número de hijos, número de gestas, etc. Y por último, hacer la operacionalización de las variables. Utiliza el cuadro que te acabo de mostrar para que se te facilite el orden y la estructura. Tenemos que tener el nombre de la variable, el tipo de variable, la escala, el estadístico y el indicador. Más adelante, en el video de pruebas estadísticas, veremos que existen pruebas para cada tipo y cada escala de la variable. Así que no te pierdas los siguientes videos. Nos vemos.